Hello, empezamos con la clase de hoy, pasado simple y pasado continuo. Son dos tiempos de verbo que ustedes ya conocen, no son nuevos, vamos a repasar sus reglas de formación y vamos a centrarnos en los usos de estos dos tiempos de verbo para poder entender las diferencias y cuándo debemos usar uno y cuándo usar otro. ¿Ok? Bueno, comenzamos con el pasado simple, ¿sí? Acá tenemos un pequeño resumen. El pasado simple es el del auxiliar did, ¿sí? Usamos el auxiliar para todos los pronombres, el auxiliar para todos los pronombres, pero lo usamos solo en oraciones negativas e interrogativas. Por ejemplo, I didn't go to school, yo no fui a la escuela, o Did you go to school, fuiste a la escuela. En el caso de las oraciones afirmativas, tenemos dos opciones. Si el verbo es regular, agregamos ed al final del verbo. Por ejemplo, I walked to school this morning. Yo me fui caminando a la escuela esta mañana. O si es un verbo irregular, lo buscamos en la segunda columna. Ejemplo, I went to school this morning. Yo fui a la escuela esta mañana, siendo went el pasado del go. ¿Entendido? Bien. Vamos a ver los usos. Tres usos principales tenemos para este tiempo de verbo. Uso número 1. Hábitos o rutinas en el pasado. Ejemplo. When I was in primary school, I went to school in the morning. Cuando yo iba a la primaria, iba a la escuela en las mañanas. Ahora que estoy en la tarde, que estoy en la secundaria, voy en la tarde, por ejemplo. Sequence of actions, secuencia de acciones. Esto es, acciones que empezaron y terminaron una seguida de la otra. Ejemplo. This morning I woke up at 7 o'clock. Then I got up at 7:30. I got dressed and I had breakfast. Ahí tenemos 4 acciones. Primero, me desperté. Segundo, me levanté. Tercero, me vestí. Cuarto, desayuné. Una acción empezó inmediatamente después que la acción anterior ha terminado. Y por último, finished actions o completed actions in the past. Acciones que terminaron y que ya están listas en el pasado. No como una rutina o un hábito, es decir, algo que hacíamos frecuentemente. No se lo confundan con la primera. Sino una acción en particular. Ejemplo. I went to Brazil on holidays. Me fui de vacaciones a Brasil. Fueron estas vacaciones, no es que habitualmente lo haga. ¿Entendido? Bien, pasemos ahora entonces al pasado continuo. Muy bien, aquí tenemos para el pasado continuo. ¿Cuál era? El que usaba los auxiliares was y were, es decir, el pasado del verbo to be. Was para I, he, she, it y were para los plurales, we, you, they. Y el verbo terminado siempre con ing para la terminación en castellano ando o endo, ¿sí? Por ejemplo, afirmativo, I was washing the dishes at 5 o'clock. Yo estaba lavando los platos a las 5. Negativo, simplemente negamos el verbo to be. I wasn't washing the dishes. Pregunta, comienzo con el verbo to be. Were you washing the dishes at 5? ¿Sí? Bueno, eso es muy fácil. Usos. 4 usos principales. Primero, actions in progress at a specific time in the past. Acciones en progreso o acciones que estaban sucediendo en un momento determinado del pasado. Como el ejemplo que les di recién. I was washing the dishes at 5 p.m. ¿Cuál es el momento específico? Las 5. Las 5 de la tarde. ¿Cuál es la acción o qué estaba sucediendo? Estaba lavando los platos. El uso número 2, simultaneous actions. Acciones simultáneas o dos o más acciones que suceden al mismo momento. Por ejemplo, I was washing the dishes while my mother was cooking.
Yo estaba lavando los platos mientras mi mamá estaba cocinando. ¿Cuáles son las dos acciones simultáneas? Lavar los platos, cocinar. Y fíjense el conector que usamos, while, mientras, para dar la idea de que las dos acciones suceden al mismo momento. Las dos en pasado continuo. Tercero, interrupted actions o acciones interrumpidas. Y en este caso estamos mezclando pasado continuo con pasado simple. ¿Cómo? La acción más larga, la que estaba en progreso, es la que voy a decir en pasado continuo. I was washing the dishes. Y la acción más corta, la acción que interrumpe, es la que va a ir en pasado simple. I was washing the dishes when my telephone rang. Cuando mi teléfono sonó. Noten ahora que estoy usando when como conector entre una y otra acción, ¿sí? Entonces la acción más larga en pasado continuo, la acción más corta, la que interrumpe, en pasado simple, y las dos unidas por el conector when. Y por último, background information in stories o información de fondo en historias, cosas que estaban sucediendo en algún momento determinado. Ejemplo. The dogs were barking and people were running terrified. Los perros estaban ladrando y las personas estaban corriendo aterrorizadas. ¿Sí? Entonces todo era lo que iba sucediendo en algún momento que yo estoy como describiendo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pasado simple versus pasado continuo es a lo que nos vamos a dedicar ahora, cuando usamos cada uno de ellos. ¿Bien? Muy bien. Tenemos unas oraciones para analizar acá. Fíjense la oración número 1. I was watching a film last night. ¿En qué tiempo de verbo está? Pasado continuo. Was watching. Tengo la situación característica, el tiempo característico. Last night. Por lo tanto, esto corresponde a action in progress at an specified time in the past. Oración número 2. We flew to Peru. Volamos a Perú. ¿Cuál es el tiempo de verbo? Está en pasado simple. ¿Cómo me doy cuenta? Y porque no está ni el was ni el were, ni está el verbo con la ing. En este caso es un verbo irregular, que es el pasado de fly, del verbo volar. ¿Qué ejemplo corresponde? ¿Qué uso le corresponde a este ejemplo? Completed actions in the past, una acción que terminó en el pasado. Número 3. She was watering the plants when the doorbell rang. Ella estaba regando las plantas cuando sonó el timbre. Analicemos tres cosas. La oración comienza en pasado continuo, was watering. Después el otro verbo, rang, está en pasado simple. Y además tenemos el conector when que me une las dos oraciones, o las dos acciones, perdón. Entonces, ¿qué es esto? Es un ejemplo de acciones interrumpidas. La acción más larga, ella estaba regando las plantas, interrumpida por una acción más corta. Oración número 4. The men were fishing while the women were chatting. En este caso tenemos los dos verbos en pasado continuo. Were fishing, estaban pescando. Were chatting, estaban charlando. El conector, while, mientras. Entonces estamos hablando de dos acciones que ocurrieron o que estaban sucediendo al mismo tiempo en el pasado. Acciones simultáneas. Punto número 5. I ate lunch, washed the dishes, and went to work. Almorcé, lavé los platos y fui a trabajar. Los tres verbos en pasado simple. En este caso, secuencia de acciones, una acción atrás de otra. Punto número 6. The sun was shining and kids were playing. El sol estaba brillando, los chicos estaban jugando. Background information, información descriptiva, ¿sí? Ejemplo número 7. I slept with my parents when I was a baby. Yo dormía con mis padres cuando era bebé.
¿A qué me refiero en este caso? Exacto, estamos hablando de hábitos o rutinas en el pasado. Ya no lo hago más. Bueno, muy bien. Entonces, todo esto ustedes lo tienen explicado en la página 21, en los ejercicios A y B, que hacen referencia solo al pasado simple, y en los ejercicios C y D, que hacen referencia solo al pasado continuo. ¿Ok? Entonces, en el ejercicio A simplemente leen las oraciones, las analizan. Y en el ejercicio B, unen cada oración del punto A con el uso que corresponde del punto B. Entonces, en el A tenemos los ejemplos, en el B los usos y van relacionando cada ejemplo con su uso. Y lo mismo hacen con el C y el D, que sería para el pasado continuo. Luego van a completar el ejercicio E. En este caso, el ejercicio E es solo para completar con los verbos en pasado simple. Es muy fácil porque es solo un tiempo de verbo, pero tengan cuidado de analizar si el verbo es regular o irregular, si va con ed o lo buscan en la tabla, si hace falta poner el auxiliar o no, ¿sí? Así que hay que estar atento porque suelen confundirse con esas cositas. El ejercicio F es solo para trabajar con pasado continuo. Tienen que rearmar las oraciones en sus cuadernos en pasado continuo. Ojo con la 3 y la 6, que son preguntas que tienen que hacer. Y por último, el ejercicio G, el más complicadito, acá van a mezclar los dos tiempos de verbo. Tienen que analizar si a cada una de las oraciones las escriben en pasado simple o en pasado continuo. Y para eso tienen que tener más o menos en claro cuál es el uso que estamos viendo. Son situaciones simultáneas, son hábitos o rutinas en el pasado. Entonces analicen bien y una vez que decidan si usar el pasado simple o el pasado continuo en cada caso, fíjense de cómo conjugar el verbo correctamente. Si es pasado simple, que va, y si es pasado continuo, que va. No mezclen los dos tiempos de verbo. Bueno, muy bien. Esa entonces es la tarea para trabajar en esta clase, completar la página 21 del libro. Bye.